Muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de la administración de capital de trabajo y los activos corrientes en el capítulo 9 de su libro de texto. Antes de iniciar, solamente para recordarles que hay un cuestionario que hay que contestar, el cuestionario 3, y también voy a publicar las actividades de regularización, que van a ser dos cuestionarios, para que estén al pendiente y no dejen escapar las fechas para las cuales van a estar programados. Bien, la administración del capital de trabajo y los activos corrientes. La importancia de una administración eficiente del capital de trabajo no es cuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la capacidad del gerente o administrador financiero para manejar con eficiencia las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. La meta de la administración del capital de trabajo o administración financiera a corto plazo es administrar cada uno de los activos corrientes de la empresa: inventario, cuentas por cobrar, valores negociables y el efectivo, así como los pasivos corrientes, documentos por pagar, deudas acumuladas y cuentas por pagar, para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que contribuya a aumentar el valor de la compañía. La semana pasada vimos las políticas de pagos que tienen que ver con la manera como los administradores pagan a los tenedores del capital contable o de los accionistas los dividendos producto de las utilidades generadas. Es manejo de efectivo, como decíamos al principio en ese tema. No es tanta la preocupación de los administradores porque no se requiere pues hacer un uso muy eficiente de ese recurso, simplemente saber si se asigna o no se asigna, se reinvierte o se pagan los dividendos. En este tema que estamos viendo hoy, no es el mismo monto, tal vez, porque pues no estamos hablando de las utilidades generadas por la empresa, sino la manera en cómo el gerente financiero va a hacer uso eficiente del capital de trabajo. Y ese capital de trabajo, ¿verdad? Que es el que se utiliza, valga la redundancia, para poder hacer trabajar los activos o funcionar los activos de la empresa, ¿sí? Decimos muchas de las veces que el capital de trabajo es esencial para que las empresas sean productivas. Pues sí, porque si revisamos estas cuentas que estoy viendo aquí en esta diapositiva, pues vamos a encontrar que son fundamentales para una buena administración. Los inventarios, que pueden ser producto en materias primas, producto en proceso, producto terminado, o mercancías en un almacén. El inventario es fundamental. Las cuentas por cobrar, ¿qué tanto es el periodo promedio de cobro? Con respecto, luego vemos a los pasivos corrientes, las cuentas por pagar, los valores negociables, algunos documentos que haya por ahí que habría que cobrar, préstamos, y el efectivo, que son fundamentales para que la empresa trabaje. Sin olvidar los pasivos corrientes que veremos la próxima semana, cómo se administran los documentos por pagar, las deudas acumuladas y las cuentas por pagar. Si se logra un equilibrio en el manejo de estos recursos, se puede obtener eh, una gran rentabilidad, ¿sí? Y por lo tanto una minimización del riesgo en una compañía. Las empresas pueden reducir los costos financieros
o aumentar los fondos disponibles para su expansión al disminuir el monto de los fondos comprometidos en el capital de trabajo. Enseguida recurriremos al concepto de capital de trabajo neto para considerar la relación básica entre los activos y pasivos corrientes. Y después, a partir del ciclo de conversión del efectivo, consideraremos los aspectos clave de la administración de los activos corrientes. Primero, el capital de trabajo. Representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción ordinaria del negocio. Esta idea incluye la transición continua del efectivo a los inventarios, a las cuentas por cobrar y de nuevo al efectivo. Como sustitutos del efectivo, los valores negociables se consideran parte del capital de trabajo. Los pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo de la empresa, porque incluyen todas las deudas de la misma que se vencen, es decir, que deben pagarse en un año o menos. Estas deudas incluyen generalmente los montos que se deben a proveedores, cuentas por pagar, empleados y gobierno, deudas acumuladas, y bancos, documentos por pagar, entre otros. Eso constituye el capital de trabajo. Ahora, definiendo el capital de trabajo neto. Bueno, se define como la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes. Una cosa es el capital de trabajo, que es lo que tenemos acá, comprende activos corrientes y pasivos corrientes, y el capital de trabajo neto es la diferencia entre unos y otros. Cuando los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto positivo. Cuando los pasivos eh, corrientes superan a los activos corrientes, tenemos un capital de trabajo neto negativo. El riesgo en el contexto de la administración de capital de trabajo es la probabilidad de que una empresa sea incapaz de pagar sus deudas a medida que éstas vencen. Cuando sucede esto último, se dice que la compañía es técnicamente insolvente. En otras palabras, cuanto mayor es el capital de trabajo neto, más líquida será la empresa y por lo tanto menor será su riesgo de volverse técnicamente insolvente. ¿Está claro? Efectos del cambio de las razones sobre la utilidad y el riesgo. Recuerden que las razones son un instrumento de análisis que tienen los gerentes financieros para evaluar pues la evolución de la empresa, ya sea en comparación a periodos anteriores o en comparación con una empresa líder o una empresa eh, pues similar en el mercado o en la industria. Estas razones que tenemos aquí pues nos van a decir o nos dan más información, por ejemplo, la razón activos corrientes sobre activos totales. Los activos corrientes sobre los activos totales. Cuando hay un aumento en esa razón, hay una disminución en las utilidades, pero hay una disminución en el riesgo. Cuando esa razón, activos corrientes sobre activos totales, disminuye, hay un aumento en las utilidades, pero hay un aumento en el riesgo. Habríamos tener cifras, si activos corrientes es 100, o perdón, 70 y activos totales es 100, bueno, esa es una situación. ¿Qué pasa si los activos
corrientes suben a 80. 70 sobre 100 es 0.7, 80 sobre 100 es 0.8. Si aumenta esa razón, eso trae un efecto de disminución en las utilidades. ¿Por qué aumentan los activos corrientes? Pues puede ser las cuentas por cobrar o los inventarios, ¿verdad? O el efectivo o los valores negociables. Hay un aumento en ellas, hay una disminución en las utilidades, pero hay una disminución en el riesgo, es decir, hay solvencia. ¿Sí? Cuando esta disminuye, hay un aumento en las utilidades, pero hay un aumento en el riesgo. Por el lado de los pasivos corrientes sobre los activos totales, si esta razón aumenta, hay un aumento en las utilidades y un aumento en el riesgo. Si esta razón disminuye, hay una disminución en las utilidades y una disminución en el riesgo. Esas razones son de utilidad para poder eh, tomar decisiones dentro de las organizaciones con respecto al capital de trabajo. No basta únicamente en analizar o ver algunas razones, sino que es importante obtener más información. Vamos a ver cómo se calcula el ciclo de conversión del efectivo. ¿Qué mide? El tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo. Ciclo de conversión del efectivo. Tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus operaciones, en efectivo recibido como resultado de esas operaciones. ¿Cómo se calcula? Bueno, el ciclo de conversión del efectivo es igual al ciclo de operación, CO, menos el periodo promedio de pago, que es PPP. El ciclo de operación es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta del producto terminado. En el ciclo de conversión aparece el periodo promedio de pago. En el ciclo de operación únicamente tenemos nosotros la edad promedio del inventario y el periodo promedio de cobro. Así, si sustituimos el ciclo de operación en la fórmula del capital, del ciclo de conversión del efectivo, pues obtenemos que este va a ser igual a la edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. ¿Sí? Estas cifras pues tenemos nosotros eh, en el estado de resultados y en el balance general, ¿verdad? Edad promedio del inventario, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etcétera. Estrategias para administrar el ciclo de conversión del efectivo. Hacer una rotación del inventario tan rápida como sea posible, sin desabastos que ocasionen pérdidas de ventas. ¿Sí? Queremos que nuestro ciclo de conversión sea menor. Bueno, pues hay que hacer que las ventas o que los inventarios roten rápidamente, ¿verdad? Cobrar las cuentas, bueno, hacer efectivas las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. Sí, damos crédito, pero hay que ser muy eficiente en la política de cobro. Controlar los tiempos de envío por correo, procesamiento y compensación para reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlos al pagar a los proveedores. En la actualidad, pues el procesamiento de la cobranza pues es mucho más eficiente. Ya no es tan tardado como en el pasado debido al manejo de las transferencias electrónicas entre bancos y que también se hace de manera instantánea. Ese tiempo pues se minimiza. Es un elemento ya que hemos ganado gracias al avance tecnológico.
Punto número 4, pagar las cuentas pendientes lo más lentamente posible, sin perjudicar la clasificación del crédito de la empresa. Es decir, cobrar lo antes posible y pagar lo más lejos posible sin perder o perjudicar la calificación crediticia. Bueno, eso sería en cuanto al ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? Les pediría yo que se remitan a su libro de texto y hagan algunos ejercicios que corresponden a la manera de cómo calcularlo. Aparte del efectivo, tenemos nosotros los inventarios o de las cuentas por cobrar, tenemos los inventarios. Vamos a ver al final del día de hoy lo que son las cuentas por cobrar, pero ahorita hablemos de los inventarios. La administración de inventarios es toda una especialidad, toda una área del conocimiento enfocada básicamente en las carreras de ingeniería industrial, ¿verdad? Logística, ver la manera en cómo se pueden estos desplazar lo más rápido posible. Hay varias teorías, hay varios modelos que ustedes ya han de conocer en alguna actividad que hayan tenido en su experiencia laboral. Y pues entre ellas están los que conocemos y que son el sistema ABC, el método de control de inventarios, el modelo de cantidad económica de pedido, el modelo del justo a tiempo, ¿sí? El sistema de planeación de requerimiento de materiales, etcétera. Bueno, el primer componente del ciclo de conversión del efectivo es la edad promedio del inventario. El objetivo de administrarlo, como se comentó antes, es lograr la rotación del inventario tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido a desabasto. Tampoco hay que tener las bodegas repletas para jamás decir que no hay, que es tan costoso hacerlo, pero tampoco tan escasas como para perder ventas. El gerente financiero tiende a actuar como un consejero o vigilante en los asuntos relacionados con el inventario. No tiene un control directo sobre el mismo. Por eso les decía que hay una especialidad o un especialista en el manejo de los inventarios. No le corresponde directamente al gerente financiero. Normalmente existen diferentes puntos de vista entre los gerentes de mercadotecnia, de manufactura y de compras de una empresa sobre los niveles adecuados de inventarios. Cada uno considera los niveles de inventarios según sus propios objetivos. La disposición general del gerente financiero hacia los niveles de inventario es mantenerlos bajos para tener la seguridad de que el dinero de la empresa no se está invirtiendo de manera imprudente en recursos excesivos. La política de producción pues va a ser y el de compras pues tener inventarios altos y el de mercadotecnia también, ¿verdad? Entonces habría que considerar el, el costo de oportunidad. Las técnicas para administración de inventarios que les mencionaba yo hace un momento, pues ustedes las revisaron tal vez en contabilidad, ¿verdad? ¿Cómo evaluar el inventario? Pues está el sistema de inventario ABC, la técnica de administración de inventarios que clasifica el inventario en tres grupos, el A, el B y el C, en orden descendente de importancia y nivel de supervisión, con base en la inversión en pesos realizada en cada uno, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que se produzca, cuáles son los insumos en orden de importancia que más representan el costo de producción del bien. Y se jerarquizan en orden descendente y se evalúa cuánto debe de invertirse en cada uno de ellos. El método de control de inventario de dos contenedores, esta técnica sencilla de supervisión de inventarios, que se aplica generalmente a los artículos del grupo C que vemos en el método 1 y que requiere hacer un nuevo pedido de inventario cuando está vacío uno de los dos contenedores. Aquí es como una
un ¿cómo se dice? Un refrito del anterior, ¿verdad? Hay que me disculpen sus creadores, pero pues resulta una parte que se toma del sistema de inventarios ABC. El modelo de la cantidad económica de pedido, esta técnica de administración de inventarios determina el volumen óptimo del pedido de un artículo, es decir, aquel volumen que disminuye al mínimo el total de sus costos de pedido y costos de mantenimiento de existencias. También existe toda una literatura para saber calcular la cantidad económica de pedido, la óptima. El sistema justo a tiempo, una técnica japonesa que llegó a México en los años 2000. Esta técnica de administración de inventario o ¿Y mis antes lentes, esos son los tuyos? disminuye al mínimo la inversión en inventario, haciendo que Ya, los ya. materiales lleguen justo en el Ah, momento no, estos son que requieren los para la otros. producción. No te preguntaron por mis lentes. Les voy a pedir a sus compañeros que apaguen sus micrófonos, por favor. Y el sistema de planeación de requerimiento de materiales, el PRM. Esta técnica aplica conceptos del modelo CEP, ¿sí? Del costo, eh, cantidad económica de pedido, y una computadora para comparar las necesidades de producción. Bueno, eso de la computadora, pues sabemos que ya se usa en todos los eh, métodos o técnicas para controlar los inventarios. Difícilmente hay hablamos de empresas con inversión en tecnología, pues habrá pocas que no cuentan con computadora para llevar un control de inventarios, ¿verdad? Pero pues me determina los inventarios disponibles y determinan el nivel mínimo al que pueden llegar para solicitar un nuevo pedido, ¿verdad? Que eso lo tienen empresas, ferreterías y negocios que venden aluminio y todo eso, que tienen una gran cantidad de productos. Bueno, la administración de inventarios no es una actividad propia del gerente financiero, pero sí hay que estar al pendiente de cómo lo manejan los encargados y responsables de esto en la organización y procurar que el monto de los recursos invertidos en ellos sea el mínimo posible, que no pierda la eficiencia ni para alcanzar los objetivos de la compañía. Por último, vamos a hablar de la administración de las cuentas por cobrar. En este tema, hacemos referencia nosotros a ciertas metas que se cumplen con respecto a determinar a quién se le otorga el crédito, ¿verdad? Esas famosas letras C que vamos a ver enseguida. El segundo componente del ciclo de conversión del efectivo es el periodo promedio de cobro. Este periodo es la duración promedio de tiempo que transcurre desde la venta a crédito hasta el pago, hasta que el pago se convierte en fondos útiles para la empresa. Desde la venta hasta que se cobra. La primera es el tiempo que transcurre desde la venta hasta que el cliente envía el pago. La segunda parte es el tiempo que transcurre desde que el cliente envía el pago hasta que la empresa recibe los fondos correspondientes en su cuenta bancaria. La primera parte del periodo promedio de cobro implica administrar el crédito disponible para los clientes de la empresa y la segunda parte implica cobrar y procesar los pagos. Esta segunda parte es ya cada vez más corta, ¿verdad? Por la eficiencia y el uso de tecnología. El objetivo de la administración de las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. El logro de esta meta comprende tres temas. Número uno, estándares de crédito y selección para su otorgamiento. La selección para otorgar el crédito
consiste en la aplicación de técnicas con la finalidad de determinar qué clientes merecen recibir crédito. Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla con los estándares de crédito de la compañía, es decir, los requisitos mínimos de esta para otorgar crédito a un cliente. Son las llamadas 5C: características del solicitante, capacidad, capital, colateral y condiciones. Son las 5C del crédito, que usan los analistas de crédito para tener un marco de referencia que les permita efectuar un análisis detallado del crédito. Términos del crédito. Son las condiciones de venta para clientes a quienes la empresa otorga un crédito. Los términos de 30 netos significan que el cliente tiene 30 días desde el inicio del periodo de crédito, comúnmente fin de mes o fecha de factura, para pagar el costo total de la factura. Algunas empresas ofrecen descuentos por pago de contado, es decir, deducciones porcentuales del precio de compra por pagar en un tiempo especificado. Por ejemplo, los términos 2/10,30 neto significa que el cliente puede recibir un descuento del 2% del monto de la factura si realiza el pago en los primeros 10 días a partir del inicio del periodo del crédito, o puede pagar el monto total de la factura en 30 días. 2/10, 30 netos. El giro del negocio de la empresa tiene mucho que ver con sus términos de crédito regulares. Número 3, supervisión del crédito. El aspecto final que una empresa debe considerar en su administración de las cuentas por cobrar es la supervisión de crédito, que consiste en una revisión continua de sus cuentas por cobrar para determinar si los clientes están pagando de acuerdo con los términos de crédito establecidos. Si los clientes no pagan a tiempo, la supervisión de crédito advertirá a la compañía del problema. Los pagos lentos son costosos para una compañía porque prolongan el periodo promedio de cobro. Recuerden que no son financieras, no hablamos de empresas que den este, mm, que su objetivo no sea el costo del crédito, ¿sí? Son empresas a las que se refiere el tema, empresas comercializadoras o manufactureras de bienes o servicios. Por eso se dice que los pagos lentos son costosos para una compañía, porque prolongan el periodo promedio de cobro, incrementando así la inversión de la empresa en las cuentas por cobrar. Dos técnicas que se usan con frecuencia para la supervisión del crédito son el periodo promedio de cobro y la antigüedad de las cuentas por cobrar. Ese periodo promedio de cobro, pues lo vemos en el tema del ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? Periodo promedio de cobro. Viene en el capítulo eh, la fórmula para determinarlo, en el capítulo 12, así como el que me dice al final que es el, la antigüedad de las cuentas por cobrar. Muy bien, pues ese es el tema del día de hoy. Espero les haya resultado de mucho interés, sobre todo para aquellos que pues están en el área de administración o de manejo de recursos como las cuentas por cobrar o los inventarios, el crédito, etcétera. Muy bien, si tienen alguna pregunta, adelante, y si no, pues espero la próxima semana y ya en esta para que empiecen a trabajar con las actividades de regularización.
Muchas gracias, maestro. Ok. Bueno, pues muy Gracias, buenas muy noches. amable. Que descansen. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Igualmente, bye. Gracias. Hasta luego.